Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el mal logró establecerse legalmente en un mundo creado por un Dios perfecto? No me refiero solo al pecado como desobediencia, sino a un cambio de gobierno, un acto legal que transfirió la autoridad de la humanidad al enemigo. Esta es una de las preguntas más intrigantes de las Escrituras, y la respuesta comienza en el Edén. En Génesis 1:28 encontramos una escena solemne. El Creador bendice a Adán y Eva y les da un mandato que a primera vista parece una simple misión. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Pero lo que sucede aquí es mucho más que una instrucción. Es la transferencia de autoridad legal. Dios, como Rey del universo, delega el dominio sobre la tierra a la humanidad. No se trata de una posesión parcial, sino de un mandato completo. Adán y Eva se convierten en administradores legítimos de la creación, con poder de decisión y gestión. En el contexto legal del antiguo Oriente Próximo, cuando un rey nombraba a un representante, éste actuaba con la autoridad real, firmando decretos y tomando decisiones como si fuera el propio soberano. Esto significa que, desde el principio, la humanidad no solo tuvo el privilegio de habitar la tierra, sino también la responsabilidad legal de administrarla según la voluntad de Dios. Y entonces, el enemigo entra en escena. Génesis 3 presenta a la serpiente, una figura que Apocalipsis 12:9 identifica como Satanás, usando astucia y manipulación para atacar al objetivo más estratégico. No el jardín en sí, sino a los administradores que lo gobernaban. Observe que Satanás no invade con fuerza ni usa coerción física. Usa argumentos, distorsión y duda para abrir una brecha. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Con esta pregunta, la serpiente siembra en el corazón de Eva la semilla de la incertidumbre sobre la palabra de Dios. Eva responde, pero añade algo que Dios nunca dijo: no lo tocarás. Génesis 3:3. Esta adición a la instrucción original muestra cómo la claridad del mandato ya estaba comprometida. Entonces Satanás lanza su acusación más audaz: no moriréis. Génesis 3:4. Aquí no solo distorsiona la verdad, sino que declara que Dios miente. El conflicto deja de ser por un árbol y se convierte en una disputa de autoridad. ¿Quién dirá la verdad? ¿Quién verá su palabra reconocida como ley? Cuando Eva comió del fruto y se lo dio a Adán, no fue solo un acto de desobediencia, fue una transferencia de lealtad. Y bíblicamente, la lealtad está directamente vinculada a la jurisdicción. Obedecer la voz de otro amo era, en ese contexto, un cambio de lealtad y el reconocimiento de un nuevo gobernante. El apóstol Pablo, en Romanos 5:12, explica que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Lo que ocurrió allí no fue simbólico, sino legal. La autoridad sobre la tierra cambió de manos. Jesús confirma esta comprensión en el episodio de la tentación en el desierto. En Lucas 4:6, Satanás dice:
Toda esta autoridad y su gloria me han sido dadas, y se las doy a quien yo quiera. No dice que robó, sino que recibió. ¿Y de quién podría recibirla, sino de los representantes legales de la tierra? A partir de ese momento, Satanás es reconocido como el gobernante de este mundo, Juan 12:31, y el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Se cedió el dominio humano sobre la tierra, y con él, el derecho del enemigo a representar a este planeta en los asuntos celestiales. Por lo tanto, cuando leemos en Job 1:6 que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor y Satanás también vino entre ellos, no se trata de una invasión ilegal, sino del ejercicio de un derecho adquirido. Dios, siendo perfectamente justo, no anula unilateralmente esta transferencia. No viola su propia naturaleza para corregir el error del hombre, pues su justicia exige que incluso él respete las leyes que ha establecido. Esto significa que la redención no podría ser un simple acto de fuerza, sino un proceso legalmente impecable. Esta perspectiva cambia nuestra comprensión del pecado original. No fue simplemente una caída moral, sino un cambio legal de gobierno que colocó a la humanidad bajo la jurisdicción de un gobernante ilegítimo, pero legalmente reconocido. A partir de este momento, todo el plan redentor de Dios consiste en revertir esta transferencia, reclamar la autoridad y restaurar el dominio legítimo mediante un segundo Adán. Pero para entender plenamente cómo Satanás pudo acercarse al trono de Dios y ejercer su papel de acusador, necesitamos entender el funcionamiento del sistema judicial celestial, un tribunal perfecto, donde incluso el enemigo debe someterse. En el libro de Job encontramos una escena que revela una realidad poco comentada, pero fundamental para comprender el conflicto espiritual. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y Satanás también vino entre ellos. Job 1:6. El lenguaje es claro. No se trató de una invasión sigilosa, sino de una presentación oficial dentro de un protocolo celestial. La expresión presentarse ante el Señor, en hebreo, transmite la idea de comparecer ante una autoridad suprema para rendir cuentas o presentar un informe, similar a lo que sucedía en las cortes reales de la antigüedad. Esta escena nos muestra que el cielo no se rige caóticamente, sino por un sistema judicial perfecto con audiencias, registros, procedimientos y derechos reconocidos. Satanás se presenta en este tribunal como el acusador, un rol que Apocalipsis 12:10 describe como ejercido día y noche contra los siervos de Dios. Su función es presentar acusaciones basadas en evidencia real, no en mentiras. Ante el Dios omnisciente no hay lugar para mentiras. Lo que Él presenta son hechos, incluso si se interpretan con la intención de condenar. En el caso de Job, Satanás cuestiona los motivos del siervo de Dios. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free. Select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams. One-coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore.
See for yourself at friskies.com or visit your local store. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Job 1:9. No acusa a Job de ningún pecado específico, sino que insinúa que su devoción se debe únicamente al interés en los beneficios que recibe. Esta es una acusación profunda, pues pone en duda la sinceridad de la relación entre el hombre y Dios. El enemigo sugiere que si se retiran las bendiciones, la fidelidad desaparecerá. Lo que vemos a continuación es un aspecto importante de este sistema judicial. Dios permite que la acusación sea probada, pero establece límites claros. Y el Señor dijo a Satanás: «Mira, todo lo que tiene está en tu poder, solamente que no extiendas tu mano contra él». Job 1:12. Esta autorización no es un acto arbitrario, sino un procedimiento judicial donde cada parte tiene derecho a presentar y fundamentar sus alegaciones. El profeta Zacarías nos da otro vistazo de este escenario. Luego me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie ante el ángel del Señor, con Satanás a su diestra para oponérsele. Zacarías 3:1. Aquí, la acusación va acompañada de evidencia visual, vestiduras sucias que simbolizan el pecado y la impureza. Satanás presenta el caso, pero Dios interviene, ordenando que se cambien las vestiduras por otras limpias, demostrando que su gracia puede revocar la condenación incluso ante pruebas reales. El funcionamiento de este tribunal también se detalla en Daniel 7:10. El tribunal se reunió y los libros fueron abiertos. Estos libros representan registros precisos de las acciones humanas, documentos legales que sirven como prueba en el juicio. Apocalipsis 20:12 confirma esta imagen al describir que los muertos fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo está documentado, nada se pierde ni se pasa por alto. La base de acusación de Satanás es legalmente sólida porque se presenta como representante de la humanidad caída. Desde el Edén, esta posición le ha sido confiada, y con ella viene el derecho a exigir, denunciar y disputar. Es como un acreedor que tiene un contrato legítimo y puede acudir a los tribunales para exigir el pago de la deuda. Pero es importante destacar que el papel del acusador es constante. Apocalipsis 12:10 deja claro que desempeña esta función sin cesar. La imagen es la de un proceso continuo, donde cada falla humana se registra y se utiliza como argumento de condenación. Y para ello, observa atentamente como en Job 1:8, cuando Dios pregunta: ¿has considerado a mi siervo Job? La palabra observar en el hebreo original implica un examen minucioso, como se observa a un objetivo en busca de defectos. Sin embargo, el sistema judicial celestial no está desequilibrado. Para cada acusación hay una defensa. 1 Juan 2:1 nos asegura: si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Este abogado no argumenta basándose en nuestra inocencia personal, sino en la obra consumada de la cruz, que legalmente pagó la deuda del pecado. Este marco revela que la guerra espiritual no es solo una lucha de fuerza, sino una disputa legal. No basta con que Dios tenga el poder para destruir a Satanás. Él actúa con justicia, respetando los principios y leyes que estableció desde el principio. Por lo tanto, el enemigo solo actúa donde encuentra fundamentos legales, y es en este ámbito donde la obediencia o desobediencia humana marca la diferencia. Cada acto, palabra y decisión se convierte, en este contexto, en evidencia. Cuando obedecemos, fortalecemos nuestra defensa. Cuando pecamos, damos argumentos a la acusación. Por eso, Efesios 6 describe la armadura de Dios como elementos que también tienen una función legal. La coraza de justicia protege porque indica que estamos cubiertos por la justicia de Cristo.
El escudo de la fe neutraliza las acusaciones al demostrar confianza en el carácter y las promesas de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra, sirve como documento legal que refuta las mentiras y distorsiones del acusador. Este tribunal no es una mera metáfora teológica, es el marco a través del cual opera el universo moral de Dios. Satanás aún aparece allí como acusador, pero las Escrituras revelan que su posición y acceso no son eternos. El avance del plan redentor de Dios ya ha comenzado a debilitar su fundamento legal, y la historia señala el momento en que su papel como representante de la tierra llegará a su fin definitivo. Este cambio, sin embargo, no ocurre de forma abrupta ni arbitraria, sino que sigue el mismo principio que le dio al enemigo acceso inicial, la legalidad perfecta. Y es precisamente aquí donde la vida, muerte y resurrección de Cristo entran como la acción más estratégica de la historia para desmantelar el derecho del acusador y cambiar la representación de la humanidad ante la corte celestial. El acceso de Satanás al trono de Dios como acusador se basaba en un derecho adquirido en el Edén. Este derecho no se obtuvo por la fuerza, sino mediante una transferencia legítima, cuando Adán y Eva, al desobedecer, sometieron a la humanidad a su jurisdicción. Para revertir esto, no bastaba con que Dios simplemente anulara la autoridad del enemigo mediante su soberanía. La revocación debía ocurrir dentro del mismo fundamento legal que sustentaba el derecho de acusación. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at jif.com. La Escritura es clara al afirmar que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esto significa que ningún ser humano estaba capacitado para desafiar la autoridad de Satanás, pues todos estaban bajo la acusación legal de pecado. La única solución sería que un hombre perfecto e inmaculado asumiera la causa de la humanidad y se enfrentara al acusador en igualdad de condiciones, pero con absoluta justicia. Es en este escenario donde entra Jesucristo, el segundo Adán. 1 Corintios 15:45. A diferencia del primero, Él vino al mundo mediante un nacimiento que no contenía la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Hebreos 4:15 afirma que fue tentado en todo, pero sin pecado. Esta condición lo colocó fuera de la jurisdicción legal de Satanás. Era un hombre para representar a la humanidad, pero no estaba sujeto al dominio del acusador, lo que lo convertía en el candidato perfecto para desafiar el gobierno ilegítimo del enemigo. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús enfrentó el intento de Satanás de repetir lo que había hecho en el Edén. En el desierto, las tentaciones registradas en Mateo 4 y Lucas 4 no solo fueron pruebas espirituales,
sino también un intento de establecer sobre Cristo la misma autoridad legal que él tenía sobre Adán. Cada oferta del enemigo venía acompañada de una condición que, de aceptarse, implicaba sumisión. Pero Jesús respondió a cada ataque citando la palabra de Dios. Cada respuesta no fue solo espiritual, sino también legal. Presentó la ley divina como base para rechazar la propuesta del adversario. A lo largo de su vida, Jesús demostró dominio sobre áreas controladas por Satanás. Liberó a los poseídos, sanó a los enfermos y perdonó pecados. Cada milagro y liberación eran señales de que el reino de Dios estaba invadiendo legalmente territorio previamente dominado por el enemigo. Demostraba que la autoridad legítima sobre la creación no pertenecía a Satanás, sino a Dios mismo. El clímax de esta disputa legal tuvo lugar en la cruz. Colosenses 2, 14, 15 describe la escena en términos legales, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Desarmando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. La acta mencionada representa un documento de deuda, el registro legal que le daba al enemigo motivos para acusar a la humanidad. Al ser clavado en la cruz, esta deuda fue cancelada definitivamente. El acto de Jesús no fue un mero sacrificio, fue una transacción judicial. Tomó sobre sí la pena que la ley exigía por el pecado y al pagarla, eliminó la base legal de toda acusación. Así, Satanás perdió el derecho a cobrar la deuda, pues ésta fue pagada en su totalidad. La resurrección fue la confirmación de que el pago había sido aceptado. Romanos 4:25 declara que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Justificación es un término legal que significa ser declarados justos ante la ley. Con esto, no solo fuimos perdonados, sino que también recibimos una nueva posición legal ante Dios. Tras la resurrección, la ascensión de Cristo al cielo marcó la presentación oficial de esta victoria. Hebreos 9:12 afirma que entró en el lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Entró no con sangre de animales, sino con su propia sangre, la prueba indiscutible de que el precio había sido pagado. Apocalipsis 5 describe la escena celestial en la que el Cordero es el único digno de tomar el rollo sellado, que representa los derechos de posesión sobre la tierra. Al tomarlo, reclama legalmente lo que se había perdido en el Edén. La autoridad que una vez recaía en el acusador, ahora se transfiere legítimamente al Hijo de Dios. A partir de ese momento, la base legal para el acceso de Satanás al trono de Dios comenzó a desmoronarse. La cruz y la resurrección fueron la sentencia, y la expulsión definitiva del acusador, descrita en Apocalipsis 12, 7, 9, es la ejecución de esa sentencia. El enemigo ya no puede presentarse como representante legal de la tierra, porque esa posición ha sido asumida por Cristo, quien ahora intercede por los suyos. Este cambio de jurisdicción no fue teórico, redefinió por completo la posición del creyente. En Cristo ya no estamos bajo acusación legal, pues ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esto no elimina la guerra espiritual, pero altera radicalmente sus condiciones. Ahora luchamos desde una posición de victoria ya ganada, sin buscar conquistarla. Recuperada la autoridad por Cristo, el siguiente paso es la aplicación de esta victoria, que implica la remoción definitiva del acusador de la esfera celestial y la restricción de su dominio, algo que veremos a medida que se desarrolle esta narración. La cruz no solo canceló la deuda que sustentaba las acusaciones del enemigo, selló el destino de Satanás. Se dictó sentencia, pero, como en cualquier proceso judicial, hubo un momento de ejecución. Esta ejecución se describe dramáticamente
en Apocalipsis 12, 7, 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Entonces fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. La escena no es meramente militar, es el cumplimiento de un decreto legal. Miguel, el arcángel que en Daniel 10:13 se presenta como uno de los principales príncipes, actúa aquí como ejecutor de la sentencia. La batalla no se trata de determinar quién es más fuerte, sino de cumplir la decisión tomada en la corte celestial cuando Cristo pagó la deuda y anuló el derecho del acusador de representar a la tierra. Apocalipsis 12:10 refuerza esta perspectiva legal. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado fuera. La palabra ahora indica un momento específico en la historia redentora, el instante en que se oficializa la expulsión y se revoca permanentemente el acceso. Hasta entonces, Satanás había tenido libertad para presentarse ante el trono y presentar acusaciones, como vimos en Job. Pero con la victoria de Cristo, su papel como representante legal se extinguió. Ya no tenía base legal para permanecer en el Consejo Celestial. Su presencia, previamente tolerada por el derecho adquirido en el Edén, se volvió ilegal, dado el nuevo título de autoridad adquirido por Jesús. El resultado de esta expulsión es doble. En el cielo hay celebración, pues la presencia del acusador ya no es una realidad. La esfera celestial queda limpia de toda influencia del enemigo. Pero en la tierra, el texto dice, «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Apocalipsis 12:12. Esto significa que, privado de su acceso al cielo, Satanás centra su acción en el mundo físico, intensificando la oposición contra quienes pertenecen a Cristo. Este cambio de jurisdicción revela algo importante. Aunque Satanás aún opera en la tierra, lo hace desde una posición debilitada. Ya no puede acusar directamente ante el trono de Dios, lo que altera la naturaleza de la guerra espiritual. El creyente ya no tiene que temer que sus faltas se presenten ante la corte celestial como una acusación irrefutable, porque Cristo ahora intercede continuamente por los suyos. Hebreos 7:25 declara que Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión de Cristo no es una súplica débil, sino la presentación constante de la prueba irrefutable, su propia sangre, que garantiza la absolución de los que están en él. El Salmo 110:1 ya anticipaba esta realidad cuando decía,
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La expulsión del acusador es parte de este proceso, del avance del reino de Dios sobre las estructuras de poder espiritual que aún se resisten. Este acontecimiento también cumple lo que Jesús declaró en Lucas 10:18. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. En ese momento, se refería a la autoridad que comenzaban a ejercer los discípulos al expulsar demonios y liberar cautivos. La obra que comenzó en el ministerio terrenal de Cristo culmina entonces con la completa eliminación del enemigo del concilio celestial. En la práctica, esta expulsión significa que la relación del creyente con Dios ya no está mediada por la presencia constante de un acusador. El acceso al trono es libre y seguro, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono, antes escenario de acusaciones, se convierte ahora en un lugar de reconciliación y gracia. La atmósfera de juicio condenatorio es reemplazada por una relación de pacto, donde el abogado y sumo sacerdote garantiza el favor divino a quienes permanecen en la fe y la obediencia. Pero esta victoria no fue concedida para ser celebrada solo en el cielo. Redefine la posición legal y espiritual del pueblo de Dios en la tierra. La expulsión del acusador significa que la autoridad para resistir al enemigo ha sido transferida al cuerpo de Cristo. Lucas 10:19 declara: He aquí, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es teórica, debe ejercerse. Si Satanás ya no puede acusar en el cielo, intenta acusar en la mente y el corazón de los creyentes usando recuerdos de pecados pasados, palabras de condenación y mentiras sobre su identidad. El papel del cristiano es confrontar estas acusaciones con la verdad de la palabra y la certeza de la obra consumada de Cristo. La ejecución de la sentencia en el cielo fue el paso final para que el pueblo de Dios en la tierra viviera con la plena convicción de que ya no existe condenación legal. $1 million, free to play. You just need to survive. It's the Fanatics NFL Survivor Pool. Pick one team to win each week. Get it right, move on. Get it wrong, you're out. The last fan standing take home a guaranteed $1 million cash prize. And for every player who joins, we add $1 to the pot, up to $10 million. The Fanatics NFL Survivor Pool. Play free on the Fanatics app. App access open to all. Must be 21 plus and joined by 9/8 to play. No purchase necessary, U.S. only, void where prohibited. Subject to complete terms, see fanatics.com/game rules. This episode is brought to you by LifeLock. When you visit the doctor, you probably hand over your insurance, your ID, and contact details. It's just one of the many places that has your personal info. And if any of them accidentally expose it, you could be at risk for identity theft. LifeLock monitors millions of data points a second. If you become a victim, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Esto sienta las bases para comprender la nueva posición que el creyente asume a partir de esta realidad, ya no como acusado, sino como heredero legal y representante del reino. La expulsión del acusador del cielo no fue solo un acontecimiento trascendental en el ámbito espiritual. Redefinió la identidad y el rol de todos los que pertenecen a Cristo. Si antes la humanidad estaba bajo la jurisdicción legal del enemigo, ahora el creyente está bajo una nueva autoridad, la de Jesús, quien ha recuperado el derecho a representar a la tierra en la corte celestial. Este cambio no es simbólico, sino absolutamente real y legal.
Efesios 2:6 declara, y juntamente con Él nos resucitó, y con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta afirmación no se refiere al futuro, sino al pasado. No es solo una promesa para la eternidad, sino una posición presente. Legalmente, el creyente ya está sentado con Cristo en un lugar de autoridad espiritual. Esto significa que cuando oramos, no hablamos desde abajo, suplicando la intervención de Dios. Ejercemos un derecho adquirido por la sangre de Jesús, intercediendo desde una posición ya establecida en el cielo. Romanos 8:34 confirma esta seguridad. ¿Quién es el que condena? Es Cristo el que murió, más aún, el que resucitó de entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si el acusador ya no tiene acceso al trono, la única voz que habla a nuestro favor ante el Padre es la de Cristo, y Él habla para defender, no para condenar. Esta postura cambia por completo nuestra perspectiva sobre la guerra espiritual. Efesios 6:10-18 nos presenta la armadura de Dios, no solo como protección, sino como evidencia legal. La coraza de justicia no es una metáfora vaga, es prueba de que estamos cubiertos por la justicia de Cristo. El escudo de la fe no es solo un símbolo de confianza, sino la documentación espiritual que refuta las afirmaciones del enemigo. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es un documento vivo que sienta precedentes contra cualquier acusación. En Apocalipsis 12:11, la victoria se describe en 3 partes, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cada elemento aquí es parte de la defensa legal. La sangre del Cordero es el recibo del pago de la deuda. La palabra del testimonio es la prueba viviente de la transformación, y la disposición a permanecer fieles hasta el fin es la evidencia definitiva de lealtad a Dios. Pero incluso con esta posición de victoria, el enemigo sigue activo en la tierra, intentando influenciar, engañar e intimidar. La diferencia radica en que ya no actúa como acusador ante Dios, sino como un usurpador que intenta convencer al creyente de vivir como si aún estuviera bajo condenación. Por eso, 2 Corintios 10:4-5 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla ahora se libra principalmente en la mente, donde el enemigo busca argumentar contra la veracidad de nuestra posición legal. Esta autoridad recibida en Cristo también es una responsabilidad. En Lucas 10:19 Jesús dijo, «Les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará». Esta autoridad no debe ejercerse pasivamente, sino activamente contra las obras de las tinieblas, expulsar demonios, resistir la tentación, interceder por la liberación y proclamar el reino de Dios. La oración, en este contexto, deja de ser una petición tímida y se convierte en una acción de imposición. Cuando oramos, venga tu reino, Mateo 6:10, no pedimos algo lejano o hipotético, exigimos con base en la autoridad de Cristo que el gobierno de Dios se manifieste en las zonas donde aún opera la influencia del enemigo. Al mismo tiempo, esta posición de victoria no nos exime de la vigilancia. 1 Pedro 5:8 advierte, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar». Él no puede condenarnos en la corte celestial, pero puede castigarnos si cedemos por pecados no confesados, falta de perdón o negligencia espiritual. Por lo tanto, Santiago 4:7 nos da equilibrio. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La sumisión y la resistencia van de la mano para mantener esta victoria. El resultado de esta comprensión es una vida de confianza.
Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos al trono de la gracia con confianza, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente significa con certeza legal, sabiendo que tenemos el derecho legítimo de comparecer ante Dios. Esta verdad transforma la manera en que enfrentamos las pruebas, las acusaciones y los ataques espirituales. Ya no nos defendemos intentando demostrar nuestro valor. Nuestra defensa es la obra consumada de Cristo. No buscamos la victoria, vivimos de la victoria ya obtenida. Y aquí es donde cada creyente necesita tomar una decisión consciente, continuar viviendo como alguien que todavía carga con la culpa y la condenación, o asumir la posición de heredero y embajador del reino, ejerciendo plenamente la autoridad que le ha sido dada. Por lo tanto, si estás en Cristo, no permitas que ninguna voz, ni externa ni interna, te diga que no tienes derecho a acercarte a Dios. Recuerda, el acusador ha sido expulsado, la sentencia se ha ejecutado y ahora el trono está abierto para ti como hijo amado. Ponte la armadura, mantente firme en la fe y usa la palabra como arma y prueba de tu libertad. Hoy, vive como alguien que ya ha sido legalmente absuelto y legítimamente entronizado con Cristo, porque esta es tu realidad. No solo lo creas, practica, habla, ora y lucha con base en esta verdad. El cielo ya ha declarado tu posición. Ahora te toca vivir como alguien que sabe que no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús.